Bendiciones. En esta mañana quiero compartir contigo una palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, en el libro de Romanos, en su capítulo 12, versículo 2. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en esta palabra de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y voy a leer por última vez. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en su manera de pensar al cambiarle su mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mientras yo leí esta palabra en la noche de ayer, voy a ser breve, el Espíritu Santo me traía algo muy poderoso en cuanto a esto. Lo que el Espíritu me indicaba es lo siguiente: usted como cristiano, como hijo de Dios, no está llamado a ser influenciado por el mundo. Usted no está llamado a ser influenciado por las tinieblas. Usted está llamado a ser influenciado por la palabra de Dios. Escucha esto, eso es lo primero que yo aprendo. Porque Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces, en este tiempo hay creyentes, hay hijos de Dios que lamentablemente están siendo influenciados por las conductas y las costumbres del mundo. Y quiero que entiendas que lo que el mundo aprueba, lo que el mundo celebra, no siempre es lo que Dios aprueba. Y tienes que entender que Dios te llamó a agradarlo a Él. Y el hecho de que Dios te haya llamado para agradarlo a Él significa que vas a vivir navegando en contra de un sistema que pretende arrastrarte lejos de Dios, un sistema anti Dios que busca alejarte de la presencia de Dios. Usted no tiene que buscar agradar al mundo o parecerte al mundo, sino agradar a Dios. Y yo entiendo por la palabra que cuando una gente busca agradar a Dios, tendrá levantamientos, porque Jesús dijo: por mi causa te van a perseguir. ¿Cómo así? Desde que la gente, Cristo dijo: por mi causa. O sea, desde el momento que desde el momento que usted revela que es cristiano, desde el momento que usted empieza a dar fruto como hijo de Dios, usted va a encontrar personas que dirán cosas en contra suya por el simple hecho de usted ser cristiano. Pero Dios te ha llamado a ser luz en esta generación. Y esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerden que no tenía rey, pero en un momento ellos empezaron a pedirle a Dios rey. Y el problema no era quizás el pedir un rey, sino el por qué lo estaban haciendo. El problema no es lo que tú estás pidiendo, el asunto es por qué lo estás haciendo. Porque ellos le pidieron rey a Dios, escucha esto, porque las demás naciones tenían reyes y ellos querían parecerse a las demás naciones. Y ahí fue el problema, porque esa actitud estaba revelando que ellos querían dejar a Dios y que Dios para ellos ya no era suficiente. Tienes que entender que Dios no te llamó, el Señor no te alcanzó para que te parezcas al mundo, para que trates de ser imitador de las cosas que a Él no le agradan. No, Cristo debe ser tu referente a imitar. Y si hay alguien, algún hermano o una hermana en Dios que revela una vida de integridad, pues trata de imitar las cosas buenas de esa persona, porque todos tenemos defectos. Trata de imitar la buena conducta de esa persona y desecha todo aquello que no revele el propósito del Señor. Es importante que tomes esta palabra. Cuando Israel le pidió al Señor un rey, esto los llevó a ellos a alejar su corazón de Dios. Querían ser como las demás naciones, pero no querían ser como Dios quería que ellos fueran. Por último, dice aquí el texto:
no solamente no te dejes influenciar por el mundo. La palabra de Dios debe ser tu influencia, porque eres luz. Esa es la palabra de Dios, la autoridad del Señor a través de la palabra que debe influir en ti definitivamente. Dice el texto también en la segunda parte: dejen que Dios los transforme. Y esto me impacta porque dice dejen, porque hay personas que resisten la voluntad de Dios. Hay personas que resisten el cambio y la transformación de Dios en su vida. Dice el texto que usted debe dejar que Dios le transforme, que Dios te cambie. ¿Cómo? Tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, si no dejas que Dios cambie tu manera de pensar a través de su palabra, a través de la escritura, si no dejas que esa palabra te trabaje, si no dejas que esa palabra llene tu mente, no solamente leyéndola o escuchándola, sino meditando en ella, dando gloria a Dios, si no le das esa libertad a la palabra de Dios, lamentablemente no habrá un cambio, no habrá una evidencia de la transformación de Dios en tu vida que sea palpable. Entonces, para usted tener un cambio en su vida, necesitas tener un cambio de mentalidad. Y Dios, a través de su palabra, quiere cambiarte. No resistas el cambio que Dios quiere hacerte. Si hay algo que Dios está tratando contigo para que cambies, para que abandones un pecado o algún tipo de pensamiento que te limita en el propósito de Dios, deja que esa palabra te transforme, deja que esa palabra te cambie y no resistas al Señor. Por último, dice que cuando tú dejas que Dios te transforme, cuando no resistes el cambio que Dios quiere hacer en ti, dice la palabra, entonces podrás conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Toma esta palabra y sé parte de la bendición de Dios. No olvides seguir nuestras redes como en Instagram, en Facebook, Evangelista Dagny Santana, y en YouTube, Dagny Santana Oficial, donde compartimos la palabra de Dios. Muchas bendiciones.